El señor ministro ha hablado en su intervención de muchos temas y todos de gran importancia, y más en una situación de crisis económica, de recesión como la actual, pero precisamente por eso, porque son muchos temas, yo preferiré concentrarme en uno de ellos, que creo que es el más importante de todos, que tiene que ver con la política energética y el déficit tarifario. Lo digo además porque sí que me ha decepcionado en parte el tono y el contenido de lo que nos ha dicho al respecto. Me ha parecido más la exposición de una contabilidad ministerial sobre cómo van las cosas que una exposición de qué es lo que va a hacer el Gobierno en política energética para afrontar uno de los problemas más graves de tipo económico y financiero que hay en España. Y creo que esto no es ninguna broma. Para poder afrontar un problema como es debido, es importante comenzar haciéndose cargo de su importancia, de su peso y de su complejidad. No vaya a ser que luego nos atropelle otro aspecto de la realidad, en este caso la realidad energética, ¿no? Bien, y creo que en ese sentido convendría subrayar para conocimiento de todo el mundo, de la opinión pública, que el déficit tarifario es una peculiaridad española, es un caso único en el mundo. Es el único país del mundo donde el conjunto de los consumidores de energía eléctrica hemos asumido sin nuestra voluntad, sino por una decisión política de un gobierno, por cierto, un gobierno que también era del Partido Popular, que los consumidores de energía eléctrica entran en una especie de deuda que ya se verá cuando se liquida con las compañías eléctricas, debido a que es el Gobierno y no el mercado el que decide cuál es la composición de la tarifa eléctrica. Y esto, que es una decisión política, pues tiene que tener una solución política, y por eso a mi grupo, pues francamente, no nos parece que el hacer reales decretos, que en todo caso solo son parches que van a solucionar determinado problema tarifario en determinado momento, se solucione el problema, porque el problema, como digo, es mucho más amplio e incluye cuestiones de seguridad jurídica, o mejor dicho, de su falta de inseguridad jurídica, de falta de una regulación suficiente e independiente, por lo tanto, de políticas de transparencia activas también en el tema de las políticas energéticas, y también de algo pues que ha estado ausente de su exposición. Yo no le he oído decir nada, aunque espero que algún día nos exponga las intenciones del Gobierno al respecto, que es que cuál va a ser la política energética del Gobierno a medio y largo plazo, es decir, una política energética digna de tal nombre. ¿Qué es lo que van a hacer, por ejemplo, en materia de renovables? Y no me refiero ya solo al problema de las primas arriba y primas abajo, sino qué tipo de tecnologías se van a favorecer, si se va a mantener esos objetivos que, en fin, que en gran parte agravaron tanto el problema de anteriores gobiernos de ser los líderes mundiales de energías renovables sin calcular los costos que esto suponía para el país, etcétera, este tipo de cosas. ¿Qué vamos a hacer con las nucleares, más allá de que haya tal informe que habla de que determinado reactor puede o no tener cierto tipo de averías, etcétera? Todo eso pues está ausente de la política del Gobierno, no nos llega al menos a nosotros, a los parlamentarios, y por lo tanto mucho menos a la opinión pública y a las empresas. Y eso crea inseguridad, y lo que menos necesitamos ahora es inseguridad. Incluso las cifras que ha dado, permítame decirle que tampoco coinciden exactamente con las que maneja el sector o da el sector. Entonces usted ha hablado de un déficit tarifario de 24.000 millones de euros, creo, según he anotado, y sin embargo el sector habla de 28.000. Una diferencia de 4.000 millones arriba abajo no es para nada despreciable, es una diferencia muy cuantiosa. En fin, las cifras, como no las conocíamos, porque tampoco nos las habían ustedes suministrado antes, pues en fin, tampoco las hemos podido cotejar. Por supuesto, no tengo nada que objetar a las mismas, pero sí le digo eso, es decir, que encontramos, nos parece, que hay una voluntad política de utilizar la contabilidad para tapar el debate político. Y vaya, esto no es la cuestión. Creemos que esto no es lo que se debe hacer, sino lo contrario, ¿no? En fin, el problema, además, para que se entienda bien, cuando hablamos de decisiones políticas, sencillamente el déficit tarifario viene causado porque más de la mitad del costo de la factura de la luz es consecuencia de decisiones políticas, porque la factura de la luz se utiliza en España para muchas otras cosas que para pagar la energía, se utiliza también para financiar a las comunidades autónomas, se utiliza también para que el Gobierno recaude más. Ahora mismo la subida del IVA ha incrementado el coste de la tarifa de la luz sin que eso tenga nada que ver con la disminución del déficit tarifario, y además con un tratamiento diferente respecto a las gasolinas, etcétera, los hidrocarburos, ¿no? Lo cual no deja de parecer contradictorio. De tal manera que lo que nosotros esperamos de este Gobierno y lo que le pedimos expresamente es que superemos ya esa fase tan larga que nos ha llevado a esta situación, en la que lo que ha dominado la política energética pues ha sido el arbitrismo, cierto iluminismo de ser el país más avanzado del mundo en determinadas políticas sin hacer ninguna previsión al respecto de sus consecuencias, acabar con la imprevisión, con el cortoplacismo, con la inseguridad jurídica, etcétera. A este respecto, por ejemplo, me gustaría comentar el hecho llamativo de que el único organismo regulador de tarifas energéticas de Europa que no tiene capacidad sancionadora es el español. Es el único. Quizás sea porque sería el Gobierno uno de los primeros sancionados por incumplir sus propios decretos.
Y eso crea inseguridad jurídica que además tiene consecuencias más allá del sector energético. Es decir, hay datos en este sentido muy preocupantes. Está el hecho de que la encuesta Nomura hizo una encuesta internacional sobre qué países consideraba más arriesgados para inversiones energéticas en Europa y el 74% de los encuestados contestaron que España. Eso no es ninguna broma, o que por otras bancas y fondos de inversión, etcétera, se considere que España es un país a evitar desde el punto de vista de las inversiones energéticas. ¿Por qué? Bueno, pues por eso, por la política imprevisible, por el arbitrismo y el intervencionismo gubernamental, porque hay inseguridad jurídica, porque se han hecho cosas como las primas a las renovables que después se han derogado debido a la situación de crisis económica, creando, como todo el mundo sabe, problemas incluso internacionales que España tendrá que ventilar en tribunales internacionales, etcétera. Y es lo que digo, es decir, seguimos sin ver que en la política de supresión, que es a lo que hay que tender, del déficit tarifario, pues haya algo más que improvisación. Usted mismo ha dicho que estuvieron barajando cuáles son las soluciones, vieron que había tres y como las tres eran indeseables, pues han decidido combinar las tres. No deja de ser un poco peligroso, porque si combinamos tres malas soluciones, es posible que la solución sea la que suma la peor de cada una de las tres. Por ejemplo, los consumidores no son los únicos que pueden asumir el déficit. Bueno, por supuesto. El Estado tampoco, pero es que da igual, porque es que el Estado, en realidad, de donde se financia es de los consumidores, con lo cual estamos en las mismas. En realidad es hacer que la ciudadanía acabe rescatando estas decisiones políticas imprudentes por una vía o por otra, sea por la vía de la factura de la luz o sea vía impuestos, como ahora mismo está ocurriendo con la subida del IVA. En fin, y así podríamos alargarnos con bastantes más detalles de su intervención, pero yo prefiero también no alargarme demasiado, sobre todo porque no le quiero discutir detalles, ni discutir cosas que además necesitaríamos tiempo, como decía, para cotejar y documentar. Lo que le digo es que tenemos la impresión de que seguimos sin tener una política energética, de que seguimos sin saber qué es lo que el Gobierno piensa que se debe hacer para superar los problemas estructurales que han llevado a esta situación. Y creemos que se sigue sin transmitir a la opinión pública la enorme gravedad del déficit tarifario, y más en una situación de crisis como la actual, en que no hace otra cosa que agravarla, aumentar nuestra deuda, la deuda de los ciudadanos, y aumentar además, o mejor dicho, empeorar la competitividad de las empresas españolas. Es decir, no es ninguna broma. Aquí antes se ha hablado, y legítimamente, de la preocupación por el futuro de la minería. Pero también debería de preocuparnos el futuro de las empresas energéticas españolas. Y, desde luego, la situación es todo menos boyante. Como, por fortuna, se han internacionalizado, podrán sobrevivir a los fallos de nuestra política nacional, pero, desde luego, eso ni es lo ideal ni debería ser lo que buscáramos, ¿no? En fin, ya quiero acabar, por lo tanto, con esta breve intervención. Lo demás que ha dicho sobre industria, turismo, etcétera, nos parece que también son temas que exigen un tratamiento separado, pero sí nos parece que en el orden de prelación de los problemas, el primero que se debería resolver por su gravedad y su impacto en todos los demás es la política energética y el déficit tarifario que esa política energética errática que empezaron ustedes y continuó el Partido Socialista ha creado para este país. Muchas gracias.